Seguinos en Instagram, @locu.clau, @locu.clau. Ya lo saludamos a él, lo tenemos con nosotros como todos los martes, al economista Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo estás? Pero qué alegría, Clau. Antes que nada, feliz año. Creo que este es nuestro primer contacto del año, ¿no? Sí, el primero. Bueno, para vos Bueno, también. Gracias, Miguel. y ha Y, empezado, ha ay, 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 empezado a ¿no? toda orquesta, ¿no es cierto? No nos ha dejado descansar ni la primera semana. Estamos viviendo claramente un tiempo histórico. Eh, Vos imaginate, yo creo que no hay antecedentes en la historia de las Naciones Unidas reunidas en la primera semana de enero. Creo que la última vez fue cuando otra incursión de Estados Unidos, allá en tiempos de Noriega, ¿no es cierto?, originó una cosa bastante parecida a esta de ahora. Pero bueno, en lo concreto es que está el mundo viviendo una tensión importante, los mercados también. Hoy, pese a que en muchos lugares occidentales se recuerda a Reyes y hay menos actividad, los mercados han seguido igual que ayer, con el oro y la plata subiendo a niveles muy importantes, no llegando al récord, pero sí aumentando los niveles de rendimientos a partir de que, siempre lo decimos aquí cuando hablamos contigo, el oro y la plata y los metales preciosos en general, algunos inclusive con utilización industrial, ¿no es cierto?, son una medida del nivel de inseguridad, ¿no es cierto?, y de incertidumbre a futuro. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque nadie cree que el tema Venezuela termine acá, ni en Venezuela ni en la región. Hoy Europa se ha puesto en pie de guerra, anunciando explícitamente que si intenta Trump invadir Groenlandia, esto implica la guerra con la NATO. O sea, la OTAN va a defender al reino de Dinamarca, que vos sabés es quien tiene a su cargo toda el área de Groenlandia. Esto está implicando una situación, como decíamos recién, vinculada a las Naciones Unidas muy particular. ¿Por qué? Porque se nota en el ambiente, diríamos, internacional, que todo lo que tenga la Carta de Naciones Unidas, todo lo que tenga que ver con el derecho internacional, ha pasado al pasado, diría, para ser redundante. Y de alguna manera el único derecho que se está ejerciendo es el derecho de la fuerza. Y esto marca un cambio muy grande en términos del mundo en el que vos, yo y la mayoría de los que nos escuchan nos criamos, que era el mundo de la posguerra donde, bueno, el multilateralismo, las reglas de juego, la no intervención en asuntos de política interna en otros países, la defensa de las fronteras, ¿no es cierto?, la inviolabilidad de las fronteras, como dice el comunicado de Naciones Unidas y también el de Dinamarca en relación al tema Groenlandia. Bueno, todas estas cosas no se discutían. Hoy en día, las propias Naciones Unidas es como que ayer hubiesen finalizado su accionar histórico y claro, porque como el poder de veto se ejerce en el Consejo de Seguridad, bueno, al solamente Estados Unidos oponerse a cualquier sanción, ya está. Lo que no pudo evitar es la sanción de Naciones Unidas con una declaración muy fuerte, ¿no es cierto?, de su secretario general y de la encargada de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por supuesto sacaron algo planteando que ha habido un exceso y una flagrante intervención de los Estados Unidos en otro país y además porque el propio Rubio, Marcos Rubio, antes de que empezara la reunión del Consejo Superior, dijo, bueno, Estados Unidos, lo que hagan las Naciones Unidas, Estados Unidos no lo interpreta como que tenga algún grado de razón, porque explícitamente ponen, las Naciones Unidas no saben de qué hablan a ese nivel. O Ujú. sea, por anticipado anunció lo que iba a ser luego, más diplomática, por supuesto, la
participación del representante de Estados Unidos allí en la reunión, ¿no es cierto?, del Consejo de Seguridad. Lo más interesante es que los motivos que se adujeron eran, vos te acordás, narcoterrorismo, de este tren de los soles, ¿no es cierto?, de este nucleamiento de los El cártel, soles, sí. que sería una organización terrorista. Bueno, la justicia de Estados Unidos acaba de decir hace 2 horas que no es, que claramente no un invento, pero de entender que no hay ningún tipo de prueba que diga que el cartel de los soles, o el cartel del sol, como algunos lo llaman, sea una organización que siquiera exista. Con lo cual, claramente, los temas que tienen que ver con geopolítica y con los intereses son los que han primado tanto en el accionar como en las explicaciones dadas a posteriori. Están subiendo todas las acciones de las petroleras, fundamentalmente Chevron, que, como vos sabés y los que nos escuchan saben, explota alrededor del 40% de todo el petróleo venezolano. Pero no solo ha subido las acciones de Chevron, sino también las de otras petroleras que creen que van a jugar un rol muy importante para lograr aumentar la actual producción venezolana, que llega a unos 800.000 barriles diarios, a pasar por lo menos a 1,5 millones de barriles diarios, lo que obviamente no solo va a impactar en el precio del petróleo, sino también en la economía global en términos generales. Lo otro que ha aumentado mucho, y también es una muestra de esta incertidumbre al que hacíamos referencia al comienzo, es que las acciones de todas las empresas vinculadas a la industria de los armamentos, es decir, a la industria de la guerra, también han subido muy fuertemente. Y, por supuesto, las tecnológicas encabezando ese pelotón. Así que Wall Street ayer fue una fiesta, hoy también es una fiesta, pero con esta característica que hacíamos referencia. ¿Por qué? Porque todos se preguntan, ¿y después de Venezuela qué viene? ¿Cae Cuba? ¿Van sobre Colombia? ¿Peligra México? Además de lo de Groenlandia, además de lo de Irán, lógicamente, donde hay un caos interno, y algunos dicen que esto sería aprovechado por Estados Unidos y por Israel, o ambos por separado, para atacar militarmente, ya ahora sí, alguna de las nuevas instalaciones bélicas que tendría Irán en su poder, y que lógicamente, en caso de ocurrir esto, terminarían con el régimen de los ayatolás, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, Miguel, la pregunta que se hace es cómo esto impactaría, ¿no? No sé si es muy pronto para hacer este tipo de preguntas, pero decís acá en la Argentina, ¿qué pasará con Sí. Vaca Muerta? Porque uno entiende, a ver, vos decías recién de que pasar a más cantidad de petróleo, o uno entiende que mayor oferta, entonces el precio Así o es. cómo impactaría, ¿no? Absolutamente, impactaría de manera preocupante sobre Vaca Muerta. Vos sabés que para que nos rinda de manera evidente toda esa explotación, que ha logrado transformar positivamente no solo nuestra balanza energética, donde estamos exportando muchísimo más que antes, sino además inclusive arrastrando a la balanza comercial, que pasa a ser superavitaria gracias a las exportaciones energéticas. Bueno, para eso el promedio de precio debiera andar en torno a los $60 por barril. Si aumentase la oferta, y acá hay que ver qué actitud adopta la OPEP más, que integra a Venezuela precisamente, cómo es la política para mantener precios o para rendirse ante el deseo de los Estados Unidos de que bajen los precios, para ver si de esa manera en un año electoral como el que ha empezado ahora, las elecciones de medio término en Estados Unidos, mejora la mirada que los consumidores, es decir, los votantes, tienen en relación a la situación económica de Estados Unidos, que por supuesto todos sabemos que no es muy sólida. Las dos grandes preocupaciones en términos económicos para este año en Estados Unidos en relación a la economía es cómo va a influir el déficit fiscal que tiene, el déficit presupuestario, y segundo, cómo va a influir la pérdida de independencia de la Reserva Federal en el momento en que se vaya Powell, ¿no es cierto?, de la dirección de ese organismo, ¿no? Ujú.
Miguel, ¿qué te parece a vos que Delcy Rodríguez, quien ahora tomó la presidencia de Venezuela, negociará con Estados Unidos? Eh, Está muy contradictorio. ¿Por qué? Porque se supone que la nueva presidenta a cargo, que juró ayer frente a la Asamblea Nacional, ha sido una de las que ha traicionado o habría traicionado a Maduro para la entrega. Otros dicen que no, que en realidad el régimen ha planteado su continuidad y ayer mismo hubo decisiones a última hora de detener a todos aquellos que hiciesen expresiones de apoyo a la invasión, a la intervención de Estados Unidos, y hubo un rescate de la figura de Maduro y de su esposa muy claro por parte de ella. Pero por otro lado, ha habido un comunicado muy componedor diciendo de que Estados Unidos y Venezuela tienen que elaborar una estrategia mutuamente beneficiosa para que los intereses de ambos países estén contenidos en la solución que se encuentre. Con lo cual muchos dicen, bueno, el tema del petróleo está garantizado, lo que necesita Trump en ese terreno no va a ser alterado por la actual vicepresidenta a cargo, pero la verdad es que todavía hay que esperar, hay que ver cómo decanta, porque también se supone que Maduro ya había perdido la confianza de los altos mandos militares, no solo de la población, ¿no es cierto? Y que hay grandes divisiones adentro de Venezuela con ganadores que serían estos dos hermanos, ¿no es cierto? Jorge Rodríguez y Daisy, y por otro lado habría perdedores y algunos dicen que entre ellos estaría Diosdado Cabello, que Ujú. nadie sabe en realidad cuánto de poder ha terminado detentando. Esto lo vamos a ir viendo con el tiempo. Por eso es que la incertidumbre acerca de cómo va a continuar esto es la que se refleja en el alza del precio de la plata y del oro, ¿no? Ahora, Miguel, si fuese solamente eso y que termina negociando Venezuela con Estados Unidos solamente por el petróleo, no sé cómo quiere quedar Donald Trump, ¿no? Porque él también dice que quiere traer paz a los venezolanos. Esto no le estaría ayudando para nada, o sea, es solo Eh, negocio. Absolutamente. Así como te hablaba de las divisiones que se dan en el seno la propia cúpula en Venezuela, también hay que decir que han empezado a ocurrir diferencias dentro de los apoyos del propio gobierno de Donald Trump. Mientras Trump dice, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se hace cargo de Venezuela, como que va a gobernar Venezuela, no me hablen de elecciones, no me hablen de que vuelven el presidente electo y Corina Machado, nada. Dice Estados Unidos necesita un tiempo de controlar. Por otro lado, Rubio dice, no, no, nosotros confiamos en la vicepresidenta y si la vicepresidenta no cumple, bueno, se atendrá a las consecuencias, que de alguna manera es una mirada distinta. ¿Esto por qué? Porque las bases más duras del grupo MAGA, que es el que apoya, ¿no es cierto?, Make American Again, esas bases están muy preocupadas porque en lugar de dedicarse el gobierno a tratar de solucionar los problemas económicos y sociales que se han agravado, aparecen como generando gastos, interviniendo en otros países, a partir inclusive de darse cuenta de que lo del narcoterrorismo es una excusa, de que el retorno democrático es una excusa, y aparecer las efectividades conducentes y los intereses como muy en primer plano, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, que se generaliza porque, claro, en las últimas horas de ayer, directamente el gobierno de Estados Unidos ha dicho que toda América, desde Groenlandia hasta la Patagonia, es área de influencia de los Estados Unidos, y que por supuesto Estados Unidos no va a permitir la injerencia de ninguna potencia que compita con ella, o sea, competidora, como es el caso de China, ¿no es cierto? Y esto genera más tensión todavía en la región y más incertidumbre que por supuesto se va reflejando en los mercados, como lo hacíamos referencia recién, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Semana que viene estaremos en conversación o nuevamente el martes, Miguel, seguramente con algunas novedades.
Sin duda, y para entonces van a haber ocurrido dos fechas importantes. Una este viernes, donde Argentina afronta un pago que hasta este momento no tiene los fondos para hacerlo. Se dice que de un momento a otro aparecería un repo de bancos para llegar a esa cifra de 4.200 millones de dólares, que es lo que hay que pagar a bonistas. Y la segunda fecha es el día 12, que ya va a haber pasado, vamos a estar justo, creo, el 12 va a haber pasado, porque el próximo martes es martes 13, así que el 12 sabremos qué pasó con la revisión que el Fondo Monetario Internacional tiene que hacer en relación al acuerdo de facilidades extendidas que tenemos vigente entre Argentina y el fondo, ¿no? Gracias, Miguel, como siempre. Gran beso, Clau. Gran beso. Igualmente. Chao. Para vos. Ahí estaba el economista Miguel Ponce. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Claudia Kowalczuk 5030.